Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por... ¿Sí? ¿Se oye? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un lujo estar en un sitio que se llama El Astronauta con tanto marciano que pasa del fútbol. Teníamos serias dudas, pero es maravilloso teneros aquí. Como sabéis, estamos inaugurando hoy el ciclo Ciencia Aficionados, que es el primer evento, en realidad, organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Así que estrenamos como muchas cosas hoy y bueno, esperemos no defraudar. Así que, por adelantado, las disculpas, todo lo que pueda pasar. Como hemos venido a charlar, tampoco hay que tener mucho miedo escénico, ¿no, Ángeles? Hemos venido así al salón de casa a pasar un ratito y a hablar de ciencia, que es de lo que se trata, hacer cultura a través de la ciencia. Esta mañana el presidente de la Asociación de Comunicación Científica ha inaugurado un congreso, el Congreso de Jóvenes Investigadores del Campus de Excelencia, y se preguntaba que si realmente cultura científica no era un oxímoron, si aquello no es incompatible. Somos muchos los que creemos que realmente existe una cultura científica y tenemos que conocerlo. Antonio Calvo utilizaba un ejemplo muy bueno esta misma mañana y decía, cualquiera se avergonzaría, ¿no?, de no saber quién pintó las meninas. Sin embargo, a nadie le da vergüenza reconocer públicamente que no sabe qué principio rige la selección natural, ¿no? Hay incluso quien la niega, son estos que se hacen llamar creacionistas. Esta tarde nos acompaña todo lo contrario, una darwinista convencida, es Ángeles Alonso. Ella es investigadora de la Universidad de Córdoba, catedrática, es directora de nuestro departamento de genética, y la hemos pillado la asaltamos hace un mes o así, y le dijimos, Ángeles, te hemos metido en un lío que se nos ha ocurrido montar. Vamos a montar un ciclo de conferencias, nunca, de charlas, y además no vamos a hacerlo en la universidad, nos vamos a ir a un sitio como este que nos acoge tan magníficamente, que Pablo nos cedió. Es sacar la ciencia, sacar la cultura y sacar la universidad a la calle, ¿vale? Aceptó, le gustó la idea y bueno, el esquema un poco de lo que pretendemos del ciclo es que no sea charla, no estamos dando una conferencia ni una clase, queremos conversar entre todos, ¿de acuerdo? O sea que yo estoy aquí sentada, le lanzaré alguna pregunta, podéis interrumpir, podéis levantar la mano, podéis hacer vuestros propios comentarios sobre lo que os pareció la novela en su día, quienes la hayáis leído, quienes no, desde luego es para animar a recuperarla. Y bueno, la primera pregunta, Ángeles, tus impresiones, ¿no?, con esta novela. Se oye bien, ¿no? ¿Se oye? No redunda ni nada. Bueno, pues muchas gracias primero a la universidad por la presentación. ¿Sí? O sea, tengo que comérmelo. Vale. Pues muchas gracias al astronauta, porque a mí también me gusta mucho estar aquí, Pablo, y no solamente tomando cualquier vino o cualquiera de las especialidades, sino también charlando. Es un sitio que se presta mucho a poder hablar y a poder escuchar, que es tan difícil en los bares, ¿no? Y bueno, gracias a la universidad y gracias a él, me asaltaste y me entregué, y además me entregué porque en principio a mí la ciencia ficción no me apasiona mucho, o puedo decir no me apasionaba, ¿no? Porque hay unos cuantos libros que sí me han gustado. ¿Se oye bien? ¿Se oye? No se oye. ¿Se oye? ¿Ahora tampoco? ¿Así se oye? Así. Bueno, pues así. La ciencia ficción no me ha apasionado mucho nunca, pero este libro es bastante bueno, ¿no? Y Phyllis Cadiz también. No sé si algunos estáis aquí, los conocéis a muchos escritores de ciencia ficción, pero este es bastante bueno, te captura muy pronto, y además no a los especialistas en ciencia ficción y a los amantes, sino al resto de la gente, de modo que hay muchos directores de cine que han hecho películas, grandes películas,
en base a sus novelas. Luego, el tío es bastante bueno. Y a mí me capturó, me gustó. Lo mismo, bueno, pues algunas otras de ciencia ficción, no muchas. Y esta a mí me ha gustado mucho, muy interesante. Lo que más me ha llamado la atención precisamente es cómo, de la forma tan sutil que tiene de no aclarar los límites entre lo artificial y lo natural. Eso es lo mejor, lo que más me ha gustado, ¿no? Y luego la forma de presentar el mundo decadente, apocalíptico, después de una guerra mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, en general, esos son los dos grandes apuntes que más me han llamado la atención, ¿no? Me lo he leído con mucho interés. Influye mucho la traducción que toméis, desde luego, puesto que salen individuos fabricados biológicamente, que se les llama androides, andrillos, andis, replicantes, les llaman, según la edición te puedes encontrar muchos nombres, algunos un poco insultantes para el que lo está leyendo casi, ¿no? Pero yo he tomado una buena editorial, según algunos compañeros me han dicho, y me ha gustado bastante. Si quieres podemos empezar. Me gustaría voy a hacer que si no, David nos puede cortar la cabeza. Es que estamos grabando todo esto. Quede para la posteridad. Me gustaría que nos comentaras un poco qué conceptos científicos has encontrado en la novela, bien, cuáles te han parecido que están mejor tratados y cuáles crees que, bueno, tienen algún fallo. Esto es muy del aficionado al cine, encontrar el gazapo, ¿no? De los historiadores lo buscan y demás. No sé si los científicos cuando miran una novela de ciencia ficción van con las gafas de localizar el error. Los fallos de guión, ¿no? Salí con un reloj de pulsera en una película de las Cruzadas, ¿no? Bueno, aquí están hablando del futuro y entonces es más difícil, pero bueno, los fallos de guión de científicos. Tampoco hay tantos. No sé si lo habéis leído todo. ¿Habéis venido con las tareas hechas? Yo sí, ¿no? La habéis leído desde hace mucho tiempo, ¿no? Tampoco hay tantos fallos y vemos hoy día que esta realidad está superando en mucho a esta ficción, a la ficción de esta novela, ¿no? Pues sobre todo en el sentido de, por ejemplo, de las comunicaciones, sobre todo, lo hemos superado, eso lo hemos superado. El tema de las comunicaciones, tengamos en un teléfono, podamos estar viéndonos de un sitio al otro del mundo, el tema de Internet, eso no, nadie se imaginó que el gran hermano iba a ser el gran colega o algo así, porque estamos controlados de otro modo, pero podemos comunicarnos también de muchas otras formas que escapan a los controladores, ¿no? Entonces ahí sí hay un fallo, también comienza la novela en una época post-bélica de una guerra mundial que no se sabe dónde ha ocurrido, dónde se ha iniciado, pero está prácticamente el planeta entero metido en un polvo radioactivo, ¿no? Polvo radioactivo, si es realmente radioactivo y es polvo y no hay sol, no hay luz, pues... ¿Qué posibilidades reales hay de supervivencia? Poquitas, prácticamente ninguna, ¿no? Claro, no sabemos si esa nube radiactiva estaría absolutamente por todo el globo terráqueo o solamente en algunas zonas, en algunas partes, ¿no? Pero si no hay sol, la vida que conocemos en este planeta no existe. Existiría otra vida y por tanto no existirían los humanos ni nadie, ni los androides. Existiría otro tipo de seres que se replicaran, que se dividieran, que al fin y al cabo es la vida, moléculas que se replican, más o menos monas, más o menos saladas, tipo Brad-Pitt o tipo quien sea, pero que al final son todos lo mismo, moléculas que se van replicando, más o menos complicadas, pero no sería como esta, quizás no estaría basado en células, en ADN, estaría basado en otro tipo de... ¿Cómo crees que sería la vida después de una catástrofe? Pues, hombre,
pues no sé si sobrevivirían algunos seres, pero desde luego el hombre yo no creo que pudiera sobrevivir así y tanto, no, a no ser que tuviera una tecnología muy elevada como para meterse underground, todo, y que todo fuera así. Yo creo que si hay una catástrofe global, el hombre no va a sobrevivir. Sobrevivirían animales mucho más pequeños, y no, en la novela, por ejemplo, dicen los primeros que se mueren son los búhos, las aves. Bueno, pues hoy hemos estado comentando que hoy día cualquier catástrofe de tipo de cambio climático, aumente, baje la temperatura, sol, ese tipo de 3 o 4 condiciones ambientales fuertes que son las que cambian, la temperatura, la luz y la humedad, pero fuerte, de gordo, pues ese tipo de condiciones se van a cargar a los primero a los anfibios, lo primero que se van. ¿Por qué? Los, sí, ¿no? ¿Por qué los anfibios? Igual que la novela lo planteé con las aves. Los anfibios, porque están mucho menos protegidos, ante todo. Los anfibios están prácticamente todos en peligro de extinción. Cualquier ranita que cojáis la vais a salvar. O sea, estáis haciendo un acto de salvamento, porque todos los anfibios, prácticamente todos, están en peligro de extinción. Su piel no les permite protegerse contra las desecaciones, contra nada. No. Los anfibios se han casi extinguido en algunas de las 5 grandes extinciones que ha habido en la época de la historia de la vida de la Tierra, pero ahora están fatal, ahora hay poquísimos. Serían los anfibios, quizás, y a lo mejor sobreviviría algún tipo de animal que estuviera bajo la tierra, que no necesitara tanto de tanta luz, estuviera como su vida un poco más tamponada y más protegida del aire y de la... Sí, de hecho al final, que al final de la novela Deckard encuentra un sapo en el desierto. Exactamente. Pues no sé si eso es algún tipo de paradoja que quiere decir, o un gran gazapo, el sapo. El sapo es un gran gazapo, porque en este caso no, es un sapo mecánico. Es mecánico, claro. Bueno, es que yo creo que eran todos mecánicos, ¿no? Nadie no quedaba. En fin. Nadie, sí. Y claro, sí, exactamente, nadie. ¿Por qué crees que busca? ¿Ha sido solamente una figura literaria de elegir las aves como los primeros? Sí, es más poética, porque la verdad es que es muy romántico, muy poético, muy tipo gótico, romántico. Quizás por eso, ¿no? Por la ave. Por lo que hablábamos de las posibilidades del ser humano de sobrevivir después de una catástrofe nuclear, él plantea que es además buena parte del planteamiento de la novela, vivir en otros planetas, la emigración, la obligación de salir. Cuéntanos, biológicamente, cómo puede el ser humano vivir en otro planeta. Por supuesto es imaginario, pero vamos a intentar centrarlo. No sé, porque primero, ¿para qué queremos vivir en otros planetas? Pero vamos a conservar vamos a ver si hacemos algo con ¿no? Pero bueno, estamos en ciencia ficción, no en ciencia, ¿no? Vamos. Realmente, en los planetas próximos al Sol, ¿para qué queremos vivir, por favor? Si habría que llevar una serie de protección tan enorme, que ahora se están haciendo simulaciones en el desierto de los Monegros, por ejemplo. La NASA, colaboradores de la NASA, están haciendo simulaciones para cuando se vaya a Júpiter, a Marte, ¿no? Y bueno, están simulando a ver cómo van a estar. Y luego ya en otra ocasión, pues ya sí harán una simulación, digamos, pero más real, con trajes espaciales. Allí las temperaturas son extremísimas y nuestro interés no es vivir. Yo no creo que sea vivir allí, sino por conocer si ha habido allí vida alguna vez, ese tipo de interés científico, pero lo que se propone aquí de trasladar a humanos a otros planetas para que vivan en una atmósfera mejor, porque la atmósfera de Marte es mejor que una atmósfera radiactiva aquí, yo no sé qué opináis.
porque en Marte no hay atmósfera, es radiactiva, pero Si la hay, que es un 20% de la sí, pero no, que tiene la pero Tierra, no, que no es respirable. no es respirable, entonces no. Pero de todas maneras en la novela en ningún momento se habla de Marte. No, o sea, se se habla de las colonias del Nuevo Mundo. Mucho más. No se sabe qué condiciones. Claro, mucho más alejada. De hecho, el único dato que se da de las colonias es que hay mucho trabajo. Y que lo hacen los androides. Los androides, claro. Tendría que ser una colonia en la que, o sea, si tú tienes que ir con una protección para respirar, para todo, para eso te protege aquí. Es decir, el salir fuera, porque no se pueda vivir en la Tierra, yo eso ahora mismo no lo veo, porque para ir tan protegido, pues te proteges aquí, ¿no? Pero allí tienes que estar metido siempre en un traje espacial. O sea, eso, claro, no es un fallo de guión, es que tampoco hablan como tú dices. ¿Cómo te llamas? Luis. Como dice Luis, puede ser otro planeta. Y planetas, desde luego, habitables como el de la Tierra, hay muchos. Teóricamente se puede calcular y tiene que haber muchos. Pero no vamos a llegar, no llegamos porque no tenemos vehículos ahora mismo para hacerlo. Pero claro que lo hay, por probabilidad lo hay. O sea que... Si eliminamos la idea de... Voy a empezar a pasar un poco de la novela, pero has pasado por encima de algunos temas que me parece que pueden ser interesantes. Interrumpidnos cuando queráis, no tengáis problema. Si se os ocurre cualquier tema que queráis preguntarle a Ángeles, aprovechad que está aquí. Posibilidad de que el planeta acabe sucumbiendo a una guerra nuclear y demás, parece que, bueno, es algo más lejano en este tiempo. Sin embargo, parece mucho más real o palpable el cambio climático, que es un tema que has planteado. Entonces, a mí me gustaría que si nos explicaras de una manera muy sencilla, ten en cuenta que yo soy de letra, me encanta esto, hay que decirlo. Ya saber leer y escribir, cosa que eso es. Todavía no sabemos. No, hoy bueno, luego hablamos de este tema de las letras y la ciencia. Hoy lo que pretendemos es unirlas, ¿no? Pero quiero que me lo expliques de una manera sencilla. Realmente, cómo el ser humano, o sea, biológicamente se está adaptando, si crees que nos estamos adaptando a ese cambio, ¿qué especies crees que van? Bueno, has hablado de los anfibios. ¿Están sufriendo más el cambio climático y cuáles crees que son las mejor preparadas para adaptarse? Bueno, las preguntas que me ha hecho son como unos cuantos temas de la asignatura que yo doy, que es evolución, ¿no? Vamos a resumirla en... Claro, es difícil, pero vamos a intentar resumirlo. Vamos a ver. En la historia de la vida de la Tierra, me voy a retrotraer a los primeros no pobladores, a la historia de la vida, ha habido 5 grandes extinciones. Y se ha muerto el 90 y tantos % de la variabilidad que había de especies. Muchas veces, muchas de ellas. Una hace 205 millones de años, horrorosa. Normalmente son por meteoritos que caen o por grandes erupciones volcánicas. Eso sí. ¿Qué hace un meteorito o una gran erupción volcánica? Cambia la temperatura y la luz, sobre todo. Son factores, un único, 2 o 3 factores, pero pleiotrópicos, actúan sobre un montón, pueden actuar sobre a muchos niveles. En esas 5 grandes extinciones siempre se ha sobrevivido. ¿Alguien ha sobrevivido? ¿Alguien? Y se ha expandido después. Luego, si ahora hay una extinción, y si a algún loco se le ocurre, de alguna Corea o de donde sea, se le ocurre, y puede haber ¿por qué no? Puede haber una guerra nuclear. Pues, si ahora mismo hay alguna extinción, no os preocupéis, la vida en la Tierra va a continuar, pero nosotros no vamos a ver, pero la vida va a continuar, pero va a ser otra, no va a ser esta. Y nosotros quizás queramos conservar esta. Algunos, otros mejor que se quiten de en medio, pero queremos conservar lo que hay. Entonces, siempre que ha habido una extinción, después ha habido una expansión de lo que había, algo que había por ahí escondido. Cuando se extinguieron los dinosaurios, que no fue tampoco una de las grandes extinciones,
hace 65 millones de años, pero mira por dónde qué bien nos vino, porque los 4 o 5 mamíferos locos que había por ahí se pudieron expandir, pudieron evolucionar y estamos ahora por aquí gracias a eso, algunos, ¿vale? Entonces, siempre que hay una extinción, luego sobrevive alguien, pero el mundo ya no es igual, ya no es el mismo. Esa es la teoría del caos. La teoría del caos es que la biosfera es está siempre en equilibrio, pero inestable. Es un sistema en equilibrio, inestable, que se puede, por cualquier factor, desequilibrar, se viene abajo. Pero se puede volver a formar otra vez una biosfera, un equilibrio, que nunca va a ser como el anterior, jamás. Con el cambio, ahora nadie duda ya del cambio climático, ni el primo de nadie, ya nadie duda del cambio climático. Hay un cambio, no sabemos si va a ser muy fuerte o no, si va a durar mucho o poco. Sí sabemos que es muy probable que lo haya provocado el hombre, la actividad humana, eso es casi seguro, ¿no? Con el cambio climático, ¿qué va a ocurrir? Es tan brusco, tan brutal, tan rápido este cambio climático que no nos va a dar tiempo biológicamente a adaptarnos. Podremos fabricarnos búnkeres, podremos fabricar algo, pero biológicamente las especies cambian muy despacio, muy lentamente. Se van adaptando lentamente las poblaciones a los cambios climáticos, pero muy lentamente. O sea que no va a dar tiempo. Entonces van a perecer muchas especies. Vamos a ver cuáles son, porque una de las ideas fundamentales que hay que tener en la evolución es que los cambios son ciegos. Se va hacia un sitio, pero no van dirigidos por nada, ni hay intencionalidad. ¿Sí? Como bióloga, ¿cree que el cambio climático puede limitar a 7.000 millones de habitantes del planeta? Bueno, yo creo que hay otros factores que lo limitan antes. Por ejemplo, en África se va a morir todo el mundo, de hambre, del SIDA, de lo que se van a morir todos. Y en Asia, pues, no sé los que van a quedar. Es decir, yo no creo que el cambio climático a la especie humana, así de pronto, a lo mejor no le va a afectar tanto, porque el hombre tiene una superestructura, tiene un superego, tiene una civilización y podremos controlar, pero a las otras especies, claro que sí. A lo mejor no tanto por el cambio climático, pero es que la gente se muere por otros motivos. La pérdida de la biodiversidad y de esas especies no va a acabar condicionando la especie humana, puede sobrevivir a la tecnología. Claro, Sí, puede acabar, pero no a nosotros mucho no nos va a condicionar eso, al primer mundo, porque biodiversidad se ha eliminado mucha. Hay mucha biodiversidad, tomate o patata, había muchísimas especies y sin embargo ahora tenemos muy pocas, pero producimos más. Entonces, a corto plazo, a lo mejor a la especie humana no nos va a afectar mucho, pero al resto de las especies, claro que sí. A la especie humana lo que yo creo que le afecta pues son las guerras y el pensamiento político parece increíble que sepamos hacer tantas cosas y no sepamos distribuir los alimentos en el mundo. Eso es increíble, ¿no? Parece increíble. Entonces yo creo que por ahí, la especie humana va más por ahí, por las injusticias sociales, ¿no? Pero a las demás especies, claro que le afectará el cambio climático, ¿no? Aquí hay una profesora que trabaja con eso, ¿no? Eva García. Eva, cuéntanos algo, porque tú trabajas con peces ahora. Sí, gracias por el embarque a todos, muchas gracias. Sí, más o menos lo has resumido tú. El cambio climático va a afectar a muchas especies, pero hemos pasado por esto antes. Hemos pasado por esto antes y hemos pasado también dentro del periodo de vida humanos. Por ejemplo, hubo un calentamiento que es similar al actual en la época romana, por ejemplo, aproximadamente. Y otro el medieval.
Hubo como 2 picos de calentamiento, bueno, en esta zona del sur de Europa más o menos se notó bastante. Y las condiciones eran similares a las que son ahora y en la Romana en particular todavía un poco más calientes y secas de lo que son ahora. ¿Qué tiempo estamos hablando? Pues entre 2000 1800 años antes de ahora, más o menos. Pero hablas de periodos. O sea, Periodos cortos, picos, son con un picos final. Que Sí. tienen una duración de ¿cuánto tiempo? Pues los cambios climáticos son unos picos con oscilaciones, unas muy grandes y luego como otros subpicos pequeñitos, y ha habido de todo tipo, pero desde 200 años hasta miles de años con un cambio sostenido. O sea, hay como grandes picos, como grandes montes y grandes valles y después pequeños picos dentro de una especie de mesetas. ¿Y dónde estamos ahora? Pues es difícil de predecir. Ese es el gran meollo de la cuestión. Es muy difícil de predecir. Los pesimistas dirían que vamos a seguir calentando mucho más rápido porque el cambio es bastante acelerado ahora, pero repito, nada hasta ahora que no haya pasado ya. Lo que hay de forma... No hay mediciones muy exactas antiguas, ¿no? Pero lo que tenemos algo distinto son las emisiones de CO2 y eso sí que es más fuerte de las que ha habido anteriormente. Entonces, claro, por eso es difícil de predecir, porque no sabemos exactamente qué va a pasar, pero desde el punto de vista de los humanos, teniendo en cuenta, como bien dice Ángeles, que estamos consumiendo un 4% más o menos según la FAO de las especies que podríamos consumir, o sea, explotamos una parte muy pequeñita de la biodiversidad. Si no nos preocupa nada, si con 4 cosas nos apañamos muy bien, como humanos, si no nos importa mantener las demás especies y vivir en un mundo menos biodiverso, podríamos. ¿Puede la especie humana vivir en un mundo con menos biodiversidad? Puede perfectamente. Puede perfectamente. Y de hecho estamos viviendo de muy poca biodiversidad de la que hay. De la que dependemos nosotros para comer es poquísimo. Quiero decir, podemos volver al principio Sí, de la novela, que es... podemos volver al principio de la novela. Los animales domésticos reales y podemos cuidar a una oveja eléctrica, ¿no? Pues más o menos, o un Furby, no sé, ¿sabes? O un androidito. Ahí hay otra palabra pedida. Aprovechando que hay una bioquímica, ya tenemos una bioquímica y una especialista en genética. Ya no voy a fijarme en otro tema de la novela, que es muy bonito, pero incluso es más generalista, que todo se basa, una parte de la novela se basa en un concepto que es muy comunicativo, por lo tanto es un atributo de los que sean de letras y tal, que es la empatía. La empatía es un concepto que está presente en la novela y es muy bonito, porque todos los test que hacen para los replicantes se basan en una particularidad que tiene el hombre que no tienen los replicantes, por muy perfectos que sean. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, básicamente. Hasta tal punto que el replicante no puede empatizar con el humano, pero es muy bonito al final que el humano sí puede empatizar con el replicante. De hecho, entonces mi pregunta es, eso plantea un problema jurídico muy bonito, que lo plantea la novela también, cuando le preguntan, es el viejo tema clásico de qué es mejor, que haya un culpable en libertad o un inocente en la cárcel. Ellos lo plantean de la siguiente manera, que es mejor que nos equivoquemos y nos carguemos a un humano pensando que es un replicante, o que nos equivoquemos y dejemos un replicante o si acaso es humano. Que es un tema muy bonito, la verdad, que plantea temas... Ese es uno de los personajes. Mi pregunta es, esos test existen, y lo hemos hecho, el más conocido es el teórico test de la máquina de la verdad, pero los test basados en reacciones de tipo bioquímico. Primera pregunta, tiene una base científica, ¿hasta qué punto son fiables o están evolucionando? Ese tipo de test. Y bueno, y la segunda pregunta sería, ¿hasta qué punto un clon, ya no me refiero a un robot de este tipo, el replicante de Vandermeer se parece más a un robot, habla de circuitos, ¿hasta qué punto un clon podría reproducir esa capacidad del ser humano para ser empático? Lo digo porque hay una novela de Isaac Asimov muy famosa, que
la cual el robot quiere morir, porque Claro. quiere llegar a ser lo más humanamente posible. Entonces, ¿hasta qué punto se puede, en esa mecánica de los robots y de crear clones, se podría avanzar? Mira, la empatía es uno de los personajes de la novela reales, uno de los grandes personajes de los conceptos más importantes. Efectivamente, en la novela dice que los androides, porque no, los replicantes le llaman, es en la película, en Blade Runner, pero en la novela son androides. Primero, los androides son seres vivos, no son los androides de Star Wars, no, son seres vivos que se han construido, no sabemos cómo lo han construido, mediante ingeniería genética, pero son seres vivos y tienen tienen su cerebro, su hígado, o sea, son seres vivos. Entonces, esos seres vivos están construidos. En la novela hay dos gemelas, pero ninguno es gemelo al otro, es decir, no son clones. No estamos en la guerra de los clones, no son clones, son todos independientes y seres vivos. Luego yo ahí lo que cuestiono es por qué los replicantes, estos que son no replicantes, son androides, ¿por qué los androides no iban a tener empatía? ¿Por qué? Si el cerebro es exactamente igual. Según la novela el cerebro era exactamente igual. La única diferencia que tenían era que eran capaces de suicidarse controlando la respiración con el nervio vago. Y ya el androide pues se suicidaba cuando no quería seguir viviendo por algo. Entonces yo lo que me cuestiono es por qué no podían ser empáticos los androides si eran seres vivos. Y de hecho, como tú bien dices, al final los humanos entienden bastante a los androides, pero es que los androides tienen un montón de sentimientos que se parecen mucho más a los humanos. Por eso lo que más me maravilla a mí es el límite entre lo que era natural y artificial. Realmente sí, o sea, la pregunta yo la voy a hacer a los dos. ¿Realmente el ser humano es tan empático como se plantea? Porque si estábamos hablando de, oye, si no nos importa acabar con toda la biodiversidad. Sí. Mira, nosotros venimos ahora mismo, venimos del laboratorio, ahora mismo hoy habremos matado unas 1000 moscas. Mosquitas del vino. Sí, lo siento. Hemos tenido alumnos ecologistas y el primer día no las mataban, pero el segundo día había que hacerlo. Y usamos insecticidas y comemos pollo y si tiene un niño piojo, si tu hijo tiene piojos, pues le pones un insecticida. Luego, todo esto es muy... Efectivamente yo creo que es muy relativo. Lo de los test... Pues yo sí, un test que fuera bioquímico fiable. Ahora, un test de que no tenga o no tenga sentimiento, que quiera o no quiera matar a una araña, ya va a ser un androide o no. Eso ya, bueno, ha sido el autor. Ahí hay... Había otra pregunta, ¿no? Seguimos avanzando y me quedo atrás en la pregunta y a lo mejor ya no viene al caso. Por eso no. ¿Qué sería partidario, por ejemplo, del cuidado de pensar que el androide puede llegar a ser más humano que el propio humano? Hombre, más no, pero son todos seres vivos. Mi perra es humanoide, me entiende perfectamente. Hay diferencia. Estamos hablando de un ser vivo genético, genéticamente humano. Y no, el androide también. El androide de la novela, de esta novela, es que es un ser vivo, tiene un cerebro. ¿Sería capaz de superar al humano en especie, por ejemplo, perfecta? ¿En qué? ¿Perfecta? ¿Entiendes? ¿Perfecta de qué? Por ejemplo, confeccionado perfecto y una persona genéticamente perfecta, ¿cuál superaría a quién? En tu opinión. Es que, perdona, es que en mi opinión el androide es otra persona. Yo, como soy totalmente materialista, yo lo que veo es el cerebro, nada más. Entonces el androide tenía un cerebro, el humano tiene otro cerebro, mi cerebro es igual que
que el tuyo. Cada uno tiene o sea, es un cerebro y cada uno ha evolucionado de un modo u otro y no por eso uno es más humano o más perfecto que otro. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, esa es la idea, pero no sé si hay alguien que se la haya leído. ¿Qué opinas de esto? De ese? Si el androide puede ser más humano. No sé, si hay que pues evaluar a los replicantes en algo, era en el rendimiento. O sea, los replicantes eran mejores, Trabajo, tenían mejor rendimiento. Claro. Tenían mejor rendimiento físico, mental. Y mental. Y el hecho de que no tuviesen empatía se correspondía a que tenían tenían muy poca edad. Sí, Y se suponía que se les adoctrinaba, efectivamente. se les preparaba para que fueran funcionales hasta cierto punto como adultos, Sí. pero tan solo para elaborar tareas. Sí, mira, ese otro tema que lo ha sacado, es que, bueno, como estamos así un poco coloquio, ¿no? Sí. O sea, aquí hay un tema que es que los androides solamente vivían 4 años. Y se les hacía que 4 años nada más. Se fabricaban con una edad y vivían 4 años para explotarlos. Pero, ¿por qué vivían solo 4 años? Parece ser que para que no aprendieran emociones. Tened en cuenta que las emociones son mecanismos, imágenes que tenemos en el cerebro, ¿no? Y eso se hace con el aprendizaje. Se va guardando ahí. Entonces, para que no tuvieran emociones y no... Y quizá ahí llevas tu razón. No tenían empatía porque acababan de nacer. Como niños. A lo mejor. Como niños. Sí, de hecho el juego cuando arranca las patas de la araña es un juego infantil que no tiene más significado. No, claro. Dado que de momento no tenemos ni clones ni androides humanos, bien, yo me gustaría centrar ahora, porque creo que de lo que estamos hablando tiene algo que ver con otro tema que trata la novela, que es con el que empieza, que a mí me llama mucho la atención, como la mujer del protagonista decide que hoy quiero estar depresiva y voy a coger ¿cómo era el término que utiliza, ¿no? En la traducción que yo utilizaba, o sea, que en la que yo he leído, sí, es como una máquina del ánimo, ¿no? Entonces decide y bioquímicamente el órgano de ánimos. Bueno, pues es algo así. Acondicionador del ánimo venía en tu traducción. Bueno, pues a mí al releer la novela, porque la he vuelto a leer después de haberla leído en la facultad y obligada, que cuando te obligan a leer algo no se lee de la misma manera, me llamó muchísimo la atención esto. O sea, realmente, porque me lleva a pensar algo más, ¿no? ¿Qué somos realmente? ¿Qué es nuestra personalidad? Todo es pura bioquímica dentro del cerebro y hemos pasado por el año de la neurología. Además, me gustaría ver tu opinión al respecto. Bueno, gracias. Mi opinión es que, claro, es bastante... Lo veo desde el punto de vista de la ciencia y pues no puedo ver otra cosa. O sea, yo entiendo de sentimientos y soy muy sensible y me emociono oyendo una ópera o viendo dormir a mi perra o oyendo la voz de alguien querido, ¿no? Pero todo eso pienso que está solamente en el cerebro, no voy a pensar en otra cosa. Yo personalmente no puedo pensar en otra cosa. Podemos controlar nuestro ánimo. Claro, hacemos, ¿no? es que a mí me ha resultado muy curioso cuando todos tenían la máquina acondicionadora del ánimo, que no sale en la película, es una de las grandes diferencias con la película. Y tú pues te ponías y decías, hoy quiero estar alegre, hoy quiero estar un poco tiquismiqui, hoy no sé qué. Pero claro, cuando tú decides cómo quieres estar, tú tienes un ánimo. y de hecho, la mujer de él, que era depre, estaba siempre en la cama deprimida, no quería ponerse contenta. Claro, si estaba deprimida es muy difícil quererte, ¿comprendéis? Bueno, eso, ahí hay un fallo, ¿no? Porque tú no puedes decir a la máquina, quiero estar contenta si lo que estás depre, no puedes, ¿no? Ese es el fallo de la máquina. Pero lo que sí me ha resultado curioso es que realmente cuando tú te tomas un Coca-Cola, te tomas una aspirina, te tomas un café, un ibuprofeno, 2, 3, 4, tú estás acondicionando tu ánimo, te tomas una copita. Pero claro, lo que yo pensaba al principio, por ejemplo, si a un
que un domingo por la tarde está animado, pero hay gente que le gusta encerrarse en una película y ponerse canciones, luego poner en el Facebook canciones depresivas, entonces te cambia el ánimo y hay que ser nadie inmune a eso. Entonces hay mucha gente que tiende hacia la melancolía y puede modificar su ánimo, pero eso hacemos Pero todos. modificar su ánimo de una manera artificial es lo que plantea la novela, que yo creo que realmente lo hacemos con el Prozac, ¿no? Claro. Si te tomas café Con un ya... ansiolítico, Sí. que da la química, Y también la está- farmacología ya lo facilita, ¿no? Y también otra cosa que era algo que era adicta a las mujeres, también me acabo de acordar antes, al programa este de televisión que emitían 23 horas al día. Claro, Sí. No estamos tan lejos, hay algunos programas de televisión que están 7 sí, horas. bueno, y hay personas que ven cada vez se ve más televisión, sobre todo en España, se ve cada vez más horas de televisión en España. Otro personaje es un personaje en la televisión y otro es como la religión o algo así. Son también personajes muy importantes que tampoco salen en la peli. La peli, por otra parte, es preciosa, muy poética y muy bonita, ¿no? Pero no salen y realmente son dos tipos de religiones. Además, los de la televisión denostan mucho y tiran por tierra a la religión, a los mercerianos, ¿no? Fundirse con Mercer en uno. Eso es la religión monoteísta de la mayoría de las civilizaciones actuales, ¿no? Y la tele, pues el hecho de estar tantas horas parece que eran androides. Los presentadores de la tele pues, eran realmente androides porque es que estaban 23 horas presentando, ¿no? Nosotros hoy casi llegamos a ser androides desde tan temprano que empezamos a trabajar. ¿Crees que la novela pasa, aunque sea de puntillas, por el tema de la religión? Porque al final Mercer resulta ser una estafa, ¿no? Es una novela de ciencia que plantea la religión es irreal. ¿Qué os ha parecido esa parte? A mí me... El eterno debate sí, de la ciencia y la religión. sí, y así tan truculento, pues como la mayoría de las religiones, ¿no? Es que la religión era un tema en el que cayó mucho Philip K. Dick. Él era una persona de los años 50, 60, estuvo en la guerra del Vietnam. Era contrario a la guerra del Vietnam, perdón, no sé si estuvo, muy activista, pero él, casi todo lo que publicó hasta 1970 y 70 fue bajo los efectos de algún tipo de droga, de anfetamina sobre todo. Él necesitaba tener algún tipo de experiencia, de vivencia, y en un momento determinado pues se puso muy místico tanto que se metió mucho en la religión y impregna mucho de religión toda su novela, es decir que para él la religión era muy importante. Se definía como un agnóstico, acósmico, no sé qué. No, sí, ¿no? Pero no se Pero definía como un gnóstico, es que él... ¿Cómo se definía? Él llegó un momento que creía que eran dos personas, que era un gnóstico del siglo... Eso, sí, exactamente. Tenía... Él se veía motivado por el gnosticismo, ¿no? Claro. Un poco... Entonces, sí, la religión está muy metida aquí también en la novela, pero también relacionándola con la empatía, porque se fundían todos en uno y sentían, el que se metía en la máquina esta del Mercer, porque también era como otra máquina, sentía lo que sentía Mercer y lo que todo el mundo que estuviera en ese momento conectado sentía. Vamos, es como el Facebook. Facebook, no sé, algo así, ¿no? O sea, está relacionado también con la empatía, ¿no? Pero era para una religión, realmente. ¿Qué que plantea la religión? Hablamos, si queréis, de más temas, ¿no? Tenía por ahí preguntas, cosillas. O hablamos de parada darwinista de la religión. Yo
me niego a no plantearte esta pregunta aprovechando que nos hemos salido de la... No. El público puede preguntar lo que quiera. O sea, quiero decir, si hay algún tema que queráis del que hablemos, podéis interrumpirnos. ¿Vale? Sí, del creacionismo. Me interesa saber tu opinión porque, bueno, ya hace 2 o 3 años que estuvimos con el año de Darwin y demás y se habló, pero oye, parece que pasó el año de Darwin y tocó ya pues no volver a hablar de esto. Sin embargo, hay países con mucho poder en los que se está permitiendo y se está dando como válida, como científica, sí, se viste como científica la teoría del creacionismo. ¿Cierto? Bueno, mira, sí, esto hace unos 4 años, cosas así, que estuvimos celebrando el bicentenario de la publicación del origen de las especies y el sesquicentenario del nacimiento de Darwin. Y hicimos algunas cosillas por aquí. Concretamente, nosotros trajimos a un científico que es Ayala, un español, que ha sido el consejero científico de Bill Clinton durante muchos años. Y que gracias a él hay muchas bases de datos científicas libres que no son propiedad privada de los médicos americanos y que están en la web para todo el mundo. Por ejemplo, el genoma humano y todos los genomas. Gracias a Bill Clinton y a Ayala. Yo no tengo parentesco con ninguno de los dos, ¿no? Pero sí son unas personas eran bastante liberales. Y Ayala estuvo aquí dando una charla, porque esta persona él era un dominico, ya se salió, español y emigró a Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces lo han llamado para juicio a lo que tú me has comentado, juicio donde en algunos estados de Estados Unidos pues no querían que se enseñara la teoría de la evolución por selección natural porque pensaban que no era una teoría real. Y al final el juicio lo ganaron los evolucionistas y se explica la evolución en Estados Unidos con un juicio y gracias a todo esto han tenido que llegar. Sí, sí. Es el evolucionismo inteligente, que le llaman por lo siguiente. Mirad, todas las teorías científicas, según Popper, que es antiquísimo, que está ya un poco off the hill, pero no importa, las teorías científicas, para que una teoría, algo científico sea una teoría, tiene que ser posible refutarla, es decir, repetir un experimento. Yo digo, aquí la gravedad, esto se cae, pues sí, lo puedo enunciar, lo tengo que repetir y ver que se cae. Entonces, la teoría de la evolución, como no la podemos repetir desde el Big Bang hasta ahora, pues no pensaban algunos que no era una teoría real. Y ahí se agarraron los creacionistas para decir, anda, pues entonces la teoría de la creación, la idea de la creación también es una teoría. ¿Por qué no la puedo repetir? ¿Vale? Y ya dándole una vuelta de tuerca, pues está el diseño inteligente que ellos llaman. Todos los seres vivos son tan perfectos. Brad Pitt es tan perfecto. Mi perra es tan perfecta que eso no puede haberse obtenido por selección natural, sino que ha tenido que haber un ser inteligente que haya dirigido esto hacia ese fin tan perfecto, como es mi perra. O un calamar, que tiene un ojo complejísimo, o la especie humana. Tiene que haber alguien muy inteligente que dirija la evolución hacia ahí. Y ahí ese alguien inteligente tiene que ser, pues, Dios. Ese es el diseño inteligente, más o menos, ¿no, Eva? Porque Eva ha sido evolucionista, es evolucionista como yo. Sí, estudiamos, hemos trabajado mucho. Yo quería preguntarte, ¿por qué crees tú que el ser humano ha necesitado históricamente la religión? ¿Y por qué crees, y tú crees que en un futuro lo va a seguir necesitando?
Hombre, cada vez tenemos más religiones, más de alto empaque, como son la televisión y todo esto. Pero yo personalmente creo que el ser humano, desde que tiene conciencia de la muerte, y hay ya enterramientos, y hay ya rituales, yo creo que a partir de ahí, no sé... ¿Qué piensas? Al tener conciencia de la muerte, ya necesita algo, no sé por qué. Probablemente, bueno, esto es solo una opinión, no creo que... Sí, no creo que nadie lo sepa realmente, pero la religión da seguridad. Da seguridad. Y da explicaciones, da explicaciones. Si no hay religión ni nada, no, para que estás viviendo simplemente pero no, un margen de tiempo y ya está, ¿no? Pero una estructura de pensamiento muy arcaica, ¿no? El hombre moderno hoy en día necesita la seguridad a través de la religión, ¿no? Muchos hombres modernos son religiosos, o sea que... Muchos hombres modernos, hombres y mujeres modernas, que no creen, otros no. No, o sea, ¿qué necesidad hay? Mientras que está la muerte, yo creo que va a existir la sí, muchos millones. Entonces, es una forma de resolver el problema. Hay una palabra pedida. Sí. En mi humilde opinión, y yo soy totalmente... Perdona, es que... En mi humilde opinión, sí. No soy creyente, soy atea, estoy bautizada y me hice la comunión porque mis padres pues, decidieron hacerme catedral. Pero yo no creo en si no los metían en la cárcel. En lo que veo y en lo que compruebo. Por ejemplo, no hace falta que la raza humana tenga que tener miedo a algo para tenernos más o menos un poquito controlados. Hombre, sí, normalmente, sobre todo, si lo miras de un punto de vista político, los estados totalitarios están siempre muy bien relacionados con la religión, cualquiera que sea, ¿eh? Cualquiera que sea. Mira, sí. El tener miedo a algo que sí. Más allá, pero lo confunde el que nadie ha venido para contarlo. Esa es la duda. Y la duda es muy mala. No han venido para contarlo. A Philip K. Dick sí vinieron para contarle lo que sea, pero... Y ante la duda, vamos a intentar refugiarnos en esa fe. Claro. ¿Vale? Sí, también. Es mi opinión. Bueno, sí, los gobernantes pueden pensar eso, pero luego individualmente mucha gente necesita. Pero yo creo que mezclamos planos. Entonces el tema de religión es muy como por capas, porque está el tema místico y nadie, es como incluso decir que hay creyentes en ciertos ámbitos como anticientíficos. Y la iglesia está vacía, pero hace una semana, hace dos, fue Semana Santa y no se puede andar por la calle. Eso es la primavera. Eso es la primavera, es la primavera. No, pero la gente como que... Sí, porque necesitan algo, recordar su infancia. Y, sí. Ahí me he acordado ahora de algo que cuando hemos comentado lo de que el miedo. Mirad, en esto del diseño inteligente en Estados Unidos, bueno, si vas a una escuela muy privada, a lo mejor te enseñan el diseño inteligente, es decir, el creacionismo, ¿vale? Que además se aprende muy rápidamente. Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descansó y eso se aprende muy rápido, ¿vale? Pero en general en Estados Unidos ahora mismo ya se puede explicar evolución, porque ya se ha conseguido que la idea de Popper no sea tan fija y que, bueno, todo el mundo ve que ha habido cambios por los fósiles, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos estados religiosos de Oriente donde se enseña, no se puede enseñar evolución, y hay que enseñar el diseño inteligente. Y además, como suelen tener mucho dinero, pues nos han regalado a un montón de profesores de la universidad. Qué pena, si yo sé que sale este tema, lo traigo con una carretilla. Necesito traer una carretilla. Un libro de un porte descomunal y de un peso de 20 kilos sobre el diseño inteligente, financiado por no sé qué país petrolero y regalado a todo el mundo que lo quiera tener. Y claro, eso es adoctrinación. Y nos lo envían a los profesores de genética de la Universidad de Córdoba, ¿no?
y de otros sí. ¿Hay más palabras por ahí pedidas? Porque vamos a ir cerrando. ¿Nadie? ¿No, Luis? Bueno, pues era ciencia y era cultura y hasta Semana Santa y primavera, ¿no? Creo que no ha estado mal para ser nuestro primer día. Ángeles, ¿qué te dejas? ¿Qué tienes? Sí. Ah, mira, dime, dinos. El tema de la película, porque yo quiero saber su opinión sobre la película, porque mucha gente... Porque Ángeles no se quería ir sin hablar de la peli. Claro, porque todo el mundo está pensando... Hay mucha gente cuando le preguntas por la película, cuando hay un caso de novela y después película, la mayoría de la gente prefiere la novela, pero sin embargo en Blade Runner hay mucha gente que prefiere la película antes que la novela. Pues mira, también puedes deberse simplemente al título del libro. Fíjate, el título del libro da... bueno, sobre este libro se han hecho cómics bastante buenos, muy fieles al libro. Cómics. Y se ha hecho la película de Ridley Scott. Ridley Scott, que además, como él vivió mucho tiempo en las zonas postindustriales del norte de Inglaterra, esos paisajes apocalípticos de ciudades industriales, las chimeneas, la suciedad, eso lo ha retratado muy bien en la película, y uno de los protagonistas de la película son las ciudades, ¿no? Entonces, la película está muy bien, pero no sigue fielmente al... Y después ha habido un cómic de Marvel de la película. Además sale Harrison Ford con la misma cara, o sea, es exactamente de la película, ¿no? Y desde luego la película es que fue la primera casi que dio origen al cyberpunk. Eso es muy importante. Yo siempre he pensado, también ocurrió hace, la gente de mi edad recordará, un videojuego también que planteaba una idea muy interesante sobre los animales, enfocaba más en el tema de los animales ilegales. Me acuerdo que la gente de mi generación pues también nos marcó, pero yo siempre he pensado, quiero que me diga su opinión, que yo creo que la idea distópica de la que parte de la novela está abrumadoramente buena, hay que ser extremadamente muy cafre para hacer algo malo, teniendo un mínimo de talento artístico. Claro, sí. No, sí. No la acabo de ver, no la pude ver completa, ni el Final Cut, ni el Director's Cut, pero bueno, sí. Sin embargo, la idea de querer tener un animal y tener esa empatía con los animales y esa piedad con los animales, y qué pena, y que ningún animal sobreviviera y el hombre sí, ahí es donde veo yo un gran fallo. Y sobre todo, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Fijaros la realidad como ha superado a la ficción. ¿Cuál fue el primer animal que se clonó? Una oveja, ¿no? Fue una oveja, precisamente. Es decir, y clones humanos, si no hay ahora mismo, bueno, vete tú a saber si puede haber ahí laboratorios privados. Pero bueno, los gemelos son clones humanos y si se obtiene una oveja clónica, y cerdos se han obtenido, y vacas y todo, se puede obtener un humano también, eso está claro. Ahora no sabemos para qué, con la de gente que hay ya no. Si me clonan a Brad Pitt, bueno, vale, pero da igual, algo así. Sí, es bastante curioso que la novela no clonara, o sea, no pudieran fabricar ovejas y sí fabricaran personas, biológicamente. Ahí es donde, no sé, porque todos los animales eran eléctricos, prácticamente. O un hombre, o sea, un androide servía para más que una oveja, ¿no? Hombre, yo que sé, a mí me parece siempre una cuestión económica. Que es mucho más barato tener un sapo de cuerda que un sapo clonado. Pero estaba tan cotizado que podían haber tenido ahí una empresa. Bueno, en algún momento cuando estás repasando el catálogo este catálogo que lleva el catálogo. Y se para a mirar el precio del sapo. Sí.
Sí. Y él ya se recuerda que él compró la oveja porque era un animal discreto, que no iba a levantar sospechas. Entonces, sí, tendría que haber alguna cuestión económica. También. Yo al menos lo entendía así, vamos. Sí, vino. Yo creo que ahí se llega a valorar más. ¿Cómo? Yo creo que ahí, en la novela, se llega a valorar más los valores animales que los valores humanos. Sí. ¿Entiendes? Le da más valor al animal. creo que sí. Por algo será. Planteémonos eso. Bueno, Más inocente los animales. vamos a ir cerrando. Yo tengo que decir que después de negarme durante 14 años a aceptar un perro en mi casa, terminé la novela y ya tenemos a Ons en casa, un tecker precioso, o sea, no es broma. Pero creo que, bueno, que es muy recomendable para quien no la haya leído o para quienes la leyese ya hace tiempo volver a cogerla. Mil gracias, Ángeles, por este ratito, que ha sido estupendo. Nos vemos el martes que viene con 20.000 leguas de viaje submarino, que también tiene peli y mucha historia, y esperamos veros a todos y que os traigáis a más gente, que todavía al fondo nos ha quedado sitio. Y por supuesto muchísimas gracias a Pablo y a quien no lo he dicho al principio, pero sí era importante destacar esto por lo que hablábamos de unir ciencia y unir cultura. Este ciclo está dentro de la programación de la Dirección General de Cultura de la Universidad de Córdoba, que además de programar todo su mes dedicado al mes del libro y demás, ha metido a la ciencia y por eso toca dar las gracias. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego.